El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 16, capítulo 21, versículo 16. Libro de los Proverbios del sabio Salomón, capítulo 21 y el versículo 16. La palabra de Dios dice así a su letra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: por su nombre los conoceréis. El nombre de una iglesia tiene mucho que ver con la visión que ésta tiene del reino de Dios y la visión que tiene del ministerio. Le voy a repetir esa verdad porque es importante. El nombre de una iglesia tiene mucho que ver con la visión que ésta tiene del reino de Dios y la visión que tiene de su ministerio. En el Nuevo Testamento encontramos que las iglesias se identificaban con el nombre de las ciudades donde eran fundadas. Eso le daba identidad como iglesia. Y por supuesto, a la posteridad pasaron las ciudades en las que se estableció la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, haciéndoles un nombre para la posteridad. Se habla, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso. Se habla de la iglesia de Esmirna. Se habla de la iglesia de Tiatira y muchas otras más. En el libro de Apocalipsis encontramos el último mensaje del Señor a la iglesia. Cada una de ellas tenía cualidades que la identificaban con el significado de cada uno de los nombres de estas ciudades. No es casualidad que, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, en la provincia del Asia Menor del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano, llevara este nombre. Filadelfia significa amor fraternal. Y cuando usted lee el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, usted va a encontrar que esta iglesia no recibe ninguna condenación de parte de nuestro Señor Jesucristo, como si reciben condenación las otras iglesias. Solo 2 iglesias de las 7 a las cuales se dirige un mensaje en el libro de Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, solo 2 de ellas no reciben condenación. Una de ellas es la iglesia de Filadelfia. El nombre Filadelfia, repito, significa amor fraternal. El amor fraternal. Indicando aquí este nombre que en esta iglesia se practicaba el amor fraterno. El amor aunque no fuera de sangre. Es decir, la gente estaba unida por un vínculo espiritual fuerte, el amor, no por la sangre. La iglesia de hoy debe tener un nombre que refleje el estado espiritual de aquellas personas que la conforman y la visión que tengan los ministros. Ejemplo, si la iglesia se llama El Salvador, los miembros de esta iglesia deberían reflejar el significado de esta palabra y sus ministros deberían tener una visión clara de quién es el Salvador. Hay otros ejemplos de nombres de algunas iglesias bien conocidas en nuestro medio. Por ejemplo, la iglesia Centro Bíblico Internacional. Fíjese ese nombre, Centro Bíblico Internacional. El énfasis debería ser la Biblia, un centro en donde se enseña y se predica la Biblia, con una visión internacional. ¿De dónde sale esta interpretación del nombre? Por ejemplo, la iglesia CIA, Centro Internacional de Alabanza. ¿Cuál es el sentido de este nombre?
Parece que en esta iglesia lo más importante es alabar al Señor. Para ellos, la alabanza tiene poder espiritual, poder para transformar, poder para bendecir. Y su visión también es una visión internacional, es decir, un mensaje para las naciones. Pero también existen las llamadas iglesias cuadrangulares. Las iglesias cuadrangulares basan su doctrina en 4 principios fundamentales de la palabra. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y Jesucristo viene. Estos 4 son los fundamentos de las iglesias cuadrangulares. El énfasis de ellos está allí, en estas importantes doctrinas. Se conocen también las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas hicieron énfasis en el nuevo bautismo, no el bautismo tradicional de la iglesia tradicional romana, sino en el bautismo en agua que los cristianos deben practicar como una expresión pública, externa, de su fe en Jesucristo. Se conocen también las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales hacen énfasis en la experiencia pentecostal, es decir, la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, en nuevas lenguas. A este fenómeno se le llama glosolalia, y así sucesivamente. Cada iglesia con su nombre debería revelar la visión que tiene del reino de Dios y del ministerio que Dios les ha encargado. El sabio Salomón nos habla de una iglesia que está compuesta por gente extraviada del camino de la sabiduría en el que antes andaban. Creyentes descarriados que tienen nombre de vivos, pero están muertos, y que conforman una congregación llamada, en este pasaje, la compañía de los muertos. Tremendo nombre. La compañía de los muertos. Tenían nombre de vivos, pero Salomón los llama una congregación muerta, una compañía de muertos. Ahora bien, ¿cuáles son algunos rasgos de esta iglesia? Yo particularmente quiero aclarar que la verdadera iglesia de Jesucristo no es una organización. La verdadera iglesia de Jesucristo es un cuerpo espiritual. Está conformado por las congregaciones locales que en cada lugar del mundo se reúnen en el nombre del Señor para alabarle, adorarle, para expresar nuestra fe, expresar nuestra adoración, para predicar y enseñar la palabra de Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo es un organismo espiritual, un organismo que tiene vida, no una compañía de muertos. Pero veamos cuáles son algunos rasgos de esta iglesia que Salomón menciona aquí, en el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 16. En primer lugar, el primer rasgo, ¿cuál es su visión espiritual? La visión de esta iglesia, la visión espiritual que tiene, es una visión nublada. Ven lo que está delante solamente. Ven lo que es externo. Ellos están más interesados en la liturgia, en todos los aspectos externos de la adoración. Ven lo que está delante de sus ojos. Son como los fariseos y los escribas, que ven lo que les conviene a sus intereses egoístas. Necesitan colirio espiritual para que puedan ver. Necesitan un toque del Señor. La Biblia habla de un hombre, el cual el Señor Jesús sanó. Este hombre era ciego. Y cuando Jesús lo sana, lo saca de la ciudad y lo toca. Y el Señor le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y aquel hombre le dice al Señor que veía hombres, pero que eran como árboles. Hombres, pero que eran como árboles. Era evidente que al Jesús sacar a este hombre de la ciudad, él no podía estar viendo hombres, porque fuera de la ciudad, las ciudades antiguas eran amuralladas, fuera de la ciudad no habían hombres. Era desierto y en algunos sitios pues habían bosques. Así que lo que este hombre realmente estaba viendo eran bosques, árboles y no hombres. Pero él creía que eran hombres.
Eso pasa a veces cuando se pierde la visión espiritual. Cuando se pierde la visión espiritual, no se mira a los hombres como lo que son. Creación de Dios. Seres humanos que necesitan de ayuda espiritual, de asistencia espiritual. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesús volvió a tocar a este hombre. Y en este segundo toque, el Señor nuevamente le pregunta, y entonces ya dice la Biblia que él sí veía bien las cosas, veía claramente y veía de lejos. Es decir, tenía no solamente visión de lo que estaba allí cerca, sino aún de lo que estaba lejos. Eso se llama, en otras palabras, visión espiritual. Hay ocasiones en que se necesita ese doble toque del Señor. Y yo sospecho que en este tiempo, más de un dirigente espiritual de iglesias que tienen nombre de que están vivas, pero en realidad están muertas, necesitan no solo colirio espiritual, necesitan un doble toque del Señor, para que la visión espiritual les sea restaurada. Número 2, conozcamos las características de los miembros de esta iglesia. ¿Cuáles son? Los miembros de esta iglesia están desviados de la verdad, la resisten, la obstruyen y la tergiversan. Son gente que no les interesa para nada la verdad. Por eso todo lo que puedan hacer para impedir que se predique y se enseñe la verdad, lo harán. Por eso obstruirán. Y cuando no puedan resistirla ni obstruirla, ¿sabe qué harán? La predicarán, pero tergiversada. Porque están desviados de la verdad. Un espíritu de error los domina. Otra característica es que tienen membresía en la iglesia. Tienen un libro en el que están registrados los miembros. Pero no es el libro de la vida, porque están muertos espiritualmente. La Biblia habla de un libro de la vida que será abierto en el día del juicio final. Y dice la Escritura que todos los que están anotados en ese libro, todos estos son salvos. Todos estos pertenecen al reino. Todos estos nacieron de nuevo. Todos estos fueron resucitados espiritualmente. Todos estos confesaron a Jesús como su Mesías, como su Salvador personal. Todos estos están llenos del Espíritu Santo. Todos estos realmente son parte del cuerpo de Jesucristo. Y no solamente tienen un registro aquí terrenal en un libro, sino que sus nombres también aparecen allá en el libro de la vida. Así es que hay iglesias que tendrán libros, pero registros aquí, registro de sus miembros aquí, pero su membresía no estará registrada en el libro de la vida. Estos se han enfriado en el amor, se han enfriado totalmente. Cuando una persona se enfría en el amor, un creyente se enfría en el amor, esto los hace prisioneros de la envidia, los hace cautivos de la amargura, los hace reos de la ira, los hace esclavos del odio. En otras palabras, son dominados por la carne, por su egoísmo. Por eso no es raro que cuando el amor se enfría en un cristiano, cuando el amor se enfría en una iglesia, lo que reine sea la envidia, la amargura, la ira, el odio, el rencor. No es raro. Otra cualidad es que se complacen con falsos maestros y herejías destructoras. Se complacen, es más, les gusta. Esto es lo que la palabra de Dios llama comezón de oír. Hay gente que le gusta que se le predique lo que ellos quieren oír. Iglesias que les gusta, les fascina que se les predique, que se les enseñe lo que ellos quieren oír. Un mensaje barato, un mensaje vendido, un mensaje acomodado, un mensaje que no es consecuente con las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, con lo que está escrito, las buenas nuevas del Evangelio. Se deleitan en la inmoralidad. Esa es otra cualidad. Se deleitan en la inmoralidad. Para ellos la santidad solo es una palabra, no es una vivencia. Son débiles en la fe. Cuando yo hablo de fe no me refiero a creencia. Todo el mundo dice creer en Dios, tener fe en Dios. Pero no todo el mundo tiene la fe de Dios.
Cuando nosotros hablamos de gente débil en la fe, estamos hablando de gente débil en su compromiso con el Señor. Eso se llama, en otras palabras, fidelidad. Fidelidad. Son débiles en la fe. Esto los convierte en incrédulos, en creyentes carnales, en creyentes infieles. De manera que es imposible que una persona débil en la fe pueda ser fiel, pueda ser espiritual, pueda realmente creer a la palabra de Dios. Otra cualidad negativa, niegan el nombre del Señor. Ahora, negar el nombre del Señor no es solamente negar que se cree en Él, negar que Él es el Hijo de Dios, no. Negar el nombre del Señor también significa vivir de una manera diferente de la que se pide de uno que es cristiano. Si usted ha hecho vocación de fe por Jesucristo, si usted lo ha confesado como su Señor y Salvador, usted tiene que entender que su vida, su honra y sus bienes le pertenecen al Señor. Eso es lo que significa tener el auténtico señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Así que cuando yo vivo una vida que va en contra de estos valores, que va en contra de los principios de la palabra de Dios, estoy negando al Señor. No es solamente negarlo de nombre o de boca, de labios, no, es con nuestra manera de vivir. Hay gente que predica y enseña muy maravilloso. Tienen nombre inclusive de gente muy reconocida, de ministerios muy reconocidos. Pero cuando usted se acerca a ellos y conoce su testimonio, se da cuenta que una cosa es la que predica y la que enseña, y otra cosa es la que vive. Yo siempre he creído, para todos mis amados consiervos en esta ciudad y en donde me puedan escuchar, si nuestra vida, escúcheme, si nuestra vida, realmente, nuestra vida, la vida que nosotros vivimos, la vida cotidiana, si nuestra vida no es un mensaje para los que me ven, si nuestra vida no es un mensaje, nuestros mensajes no tendrán vida. Otra cualidad es que son tibios espirituales. Algo que es tibio es algo que no es ni caliente ni frío. El agua tibia es un vomitivo. Se le da agua tibia a alguien cuando se le quiere provocar el vómito. Y la Biblia enseña que hay creyentes que son tibios. Son como el agua tibia. No es ni fría ni caliente. Por tanto, el Señor los va a vomitar de su boca. Son similares a la cizaña. La cizaña es una planta que es muy similar al trigo. Muy similar al trigo. Aún los propios agricultores pueden confundir el trigo con la cizaña. Solamente se sabe qué es trigo y qué es cizaña cuando da fruto. Cuando ya da el fruto, entonces se identifica qué es lo que es cizaña y qué es lo que es trigo. Algunos han creído que la cizaña no da fruto. Están equivocados. La cizaña sí da fruto. Pero hay una particularidad de ese fruto. Es amargo. Cuando se coge y se muele, produce una harina. Y al consumir esa harina, es amarga y produce vómito y náuseas. Es venenosa. Muchos tienen apariencia de cristianos. Parecen trigo, pero en realidad son cizaña. A estos no les ha amanecido Jesucristo. La Biblia llama al Señor el lucero de la mañana. Y escúcheme, sabemos que está amaneciendo cuando los luceros se empiezan a esconder, las estrellas se empiezan a esconder y comienza entonces el alba. Hay una mañana que empieza a nacer y dice las Escrituras que la vida de cristiano es como la luz de la aurora, la luz del alba que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero aquellos que no les ha amanecido Cristo, el lucero de la mañana, estos todavía siguen en tinieblas. Tercero, ¿cuál es la visión ministerial? Hemos hablado ya de la visión espiritual que tiene esta iglesia, la compañía de los muertos. Hemos hablado de las características de sus miembros. En tercer lugar, hablemos de la visión ministerial. ¿Cuál es la visión que esta gente tiene del ministerio? Es interesante. Para ellos, el ministro de Dios es un asalariado. Por tanto,
Él es el único que tiene que servir y trabajar, porque para eso se le paga. Esa es la opinión que tiene ministerialmente esta iglesia de los ministros del Señor. Son asalariados, se les paga un sueldo para que trabajen, para que prediquen y enseñen. Y esa es la forma en que tratan a los ministros de Dios. Para ellos la obra de Dios es el edificio, no la gente. El edificio y no la gente. El interés de ellos es tener un edificio lindo, tener una buena imagen en el edificio, representar una imagen de abundancia, una imagen de prosperidad, una imagen atractiva al mundo. Pero los que son de Dios no pueden dejarse engañar de estas cosas. Mira, para Dios no es tan importante el edificio como la gente. Es más, se llama iglesia, es a la gente, no el edificio. Piensan que el liderazgo es un sindicato, ¿sí? Una especie de sindicato. Para ellos, el liderazgo no es un ministerio. Alguien que ha sido llamado para conformar un equipo de personas que sirven en la obra. No, para ellos el liderazgo no es más que un sindicato. Consecuencia de esto, usted ve que muchos líderes, que mucha gente en la obra de Dios es maltratada. Hay consecuencias dolorosas con respecto a eso. En su opinión, la voz de la mayoría es la voz de Dios. En esta iglesia, la voz de la mayoría es la voz de Dios. A esto se le llama, este sistema de gobierno se le llama la democracia, en donde la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. No siempre. No siempre. ¿Qué fue lo que gritó el pueblo cuando Pilato preguntó a quién debía crucificar y a quién debía liberar? Cuando Pilato presentó a Jesús, el pueblo dijo, crucifícale. ¿Era acaso la voz de Dios? ¿La voz del pueblo en esta ocasión? Por supuesto que no. Era gente que estaba comprada. La casta sacerdotal judía compró a esta gente para que hablaran en nombre del pueblo. De modo que no podía ser la voz de Dios. Aunque estaba profetizado que el Señor iba a morir en una cruz, que iba a ser escarnecido, que iba a ser entregado para salvación nuestra. Sin embargo, escúcheme, es importante no solo que usted conozca las profecías, sino que usted conozca también los instrumentos que se dejan usar. Los instrumentos. Para esta iglesia, el ministerio es guiado por hombres y no por el Espíritu. Guiada por hombres y no por el Espíritu. En otras palabras, el nombre Espíritu Santo para ellos no significa absolutamente nada. Por eso, el centro de la teología de esta iglesia es antropocéntrica. Es el hombre. Y al hombre lo convierten en un ídolo, pero un ídolo con pies de barro. En esta iglesia la mujer no tiene parte en el ministerio pastoral. La mujer no tiene parte en el ministerio pastoral. En otras palabras, la mujer en la iglesia no tiene ninguna participación ministerial. ¿Conoce usted iglesias así, en donde a las mujeres no se les permite enseñar, predicar, ser ministros del evangelio? No importa el nombre, escúcheme, Salomón le llama compañía de los muertos. El liderazgo para esta iglesia es un juego de poder político. Un juego de poder político en el que se mueven las influencias, se trafican con las influencias y no es verdaderamente una teocracia la que dirige la iglesia. Los principios del reino de Dios, no. Son los principios de gobierno de este mundo, el sistema egoísta de este mundo, el sistema de gobierno de los hombres. Un juego político en el que tiene por supuesto más oportunidad aquel que tiene mejor imagen, aquel que ha construido un mejor nombre, aquel que se ha hecho de prestigio. Pero este no es el liderazgo que enseña la Biblia.
el cual debe dirigir la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor no son los políticos los que rigen los destinos de la iglesia. No es el poder de la política, no. Es el poder del Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios. Número 4, ¿cuál es el destino final de esta iglesia? ¿Cómo va a terminar? La Biblia nos enseña que las obras de esta iglesia la conducirán al fuego eterno. Es decir, el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, si no hay arrepentimiento inmediato de esta iglesia, irá a la muerte eterna. Muerte eterna significa separación eterna de Dios. No solamente es condenación, sino separación eterna. Esta iglesia está destinada a vivir en esta generación como fracasada, derrotada y estancada. No puede realmente en esta generación prosperar espiritualmente una iglesia con este perfil. Su destino será el fracaso en esta generación, la derrota y el estancamiento. Y aquí hablo de una manera personal. Voy a dejar de hablar de una manera genérica. Si usted como cristiano no tiene el perfil auténtico de un cristiano, usted está destinado en esta generación a fracasar, a ir de derrota en derrota, de tropiezo en tropiezo, y a estancarse espiritualmente. No podrá prosperar, a menos que haya arrepentimiento inmediato. Entonces, su nombre será escrito en el libro de la vida. Usted escapará del infierno de condenación eterna y gozará de vida eterna en comunión con nuestro Señor. Quiero concluir en esta hora. Hay un dramático llamado del Señor Jesucristo a los creyentes de su iglesia en todas las generaciones. Las palabras de este llamado las encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 1, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estas son las dramáticas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1 y los siguientes, a toda iglesia en todas las generaciones. Este llamado tiene el propósito de hacernos reflexionar sobre cuál es la visión espiritual de la iglesia, cuál es la misión ministerial de la iglesia y cómo está nuestra verdadera identidad ante los ojos de Dios. El destino final de toda iglesia que se aparta de los caminos de la sabiduría, caminando en los senderos del mundo, es el infierno eterno. Por tanto, estas palabras debieran hacernos meditar sobre qué clase de cristianismo es el que estamos viviendo. ¿Es un cristianismo genuino, fervoroso, o es un cristianismo falso y frío? Hermano, ¿cuál es el nombre de tu iglesia? Te pregunto una vez más, ¿cuál es el nombre de tu iglesia? Quiero hacerte otro interrogante. ¿Haces honor al nombre de tu iglesia? Como cristiano, como miembro de esa iglesia, ¿haces honor al nombre de tu iglesia? ¿O estás haciendo parte de la iglesia llamada Compañía de los Muertos? Estas palabras, respóndaselas a su alma y que el Señor le dé entendimiento en todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.